has visto alguno de mis otros vídeos, sabrás que yo soy un fiel defensor de los fondos de inversión o de los ETFs, que son como fondos de inversión, pero que podemos contratar en el mercado secundario. Pero tienes que saber que hay gente o hay organizaciones que quieren ponernos difícil el contratar ETFs siempre que no sean de la Unión Europea. Yo siempre he sido un fiel defensor de la Unión Europea y creo que ha traído cosas muy buenas como la libre circulación de personas y capitales y la moneda única. Pero también es cierto que la burocracia está matando un poco el concepto y la idea de Unión Europea. Ahora mismo la Unión Europea en Bruselas es más que nada un nido de burócratas que se dedican a legislar pero que no tienen en cuenta las necesidades o lo que es mejor de la mayoría de la población. Es un poco el símil, y esto también valdría para los estados, no solo para la Unión Europea, el símil de unos padres sobreprotectores que prohíben a su hijo hacer muchísimas cosas, incluso cosas que son buenas para el niño, pero los padres tienen tanto miedo y quieren protegerle tanto que se lo prohíben o se lo ponen difícil. Esto tiene como resultado que al final el niño no hace cosas que son beneficiosas para él como niño y para su crecimiento. La Unión Europea o los estados toman decisiones que no son buenas para los ciudadanos de la Unión Europea. Y una de esas decisiones es la que nos impide comprar ETFs que coticen en el mercado americano. ¿Y esto por qué pasa? Pues ahora mismo te lo voy a explicar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Inversiology. Comenzamos. No existe una norma que diga literalmente que tú como europeo no puedes comprar ETFs que coticen en Estados Unidos, pero ponen una serie de requisitos para esos ETFs o una serie de requisitos para ti como inversor que hacen muy difícil que puedas comprarlos. La ESMA, la European Securities and Markets Authority, que es como una especie de CNMV europea, que es el regulador de los mercados europeos, que va a velar por la transparencia, que va a velar por el buen funcionamiento de los mercados, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. La ESMA dice que todos los ETFs tienen que tener una serie de documentación que recojan los riesgos del ETF, información básica, perspectivas, el índice de referencia, todos los costes y demás. Y si algún ETF no tiene toda esta documentación, no se puede contratar a través de un broker que esté regulado por el ESMA. ¿Qué brokers están regulados por el ESMA? Todos los que estén domiciliados en países de la Unión Europea. Todos los brokers de España, de Francia, de Italia, de Alemania. Si tú trabajas con algún broker que esté domiciliado en algún país de la Unión Europea o que se rija por las normas de la ESMA, no vas a poder contratar ETFs americanos. Y este documento que piden es el KID o el DFI, que son los datos fundamentales para el inversor. Este documento, pues lo que te he dicho antes, incluye las perspectivas y los riesgos del ETF, otros datos relevantes, todos los costes a los que va a verse sometido el inversor, la rentabilidad histórica del ETF y cuál es la política de inversión. Pero tú, que eres muy curioso y muy listo, dirás, ¿y por qué los ETFs americanos no tienen toda esa documentación? Los ETFs americanos tienen documentación que expone los riesgos de ese ETF, que expone las características básicas, que expone los índices de referencia, pero no tienen una previsión de lo que va a hacer el ETF. ¿Por qué? Porque no se quieren pillar los dedos, porque en Estados Unidos eso no se puede hacer. Un fondo no puede decir cuál es su perspectiva, porque si luego esa perspectiva que ha puesto en su folleto no se cumple, es posible que tenga problemas legales y judiciales de inversores que, haciendo caso a esa perspectiva que ellos detallaron en el folleto, han perdido dinero. El problema es el apartado de la perspectiva. ¿Qué perspectiva? ¿Qué esperan? ¿Qué objetivo tiene el ETF? En Europa eso es obligatorio, pero en Estados Unidos un fondo, un ETF, no puede sacar ese documento porque no es legal. La ley no se lo permite y si se lo permitiera luego tendría muchos problemas si no cumple esos objetivos. Resumiendo, la ESMA dice que para contratar un ETF que cotiza en Estados Unidos, este ETF
tiene que hacer algo que no es legal en Estados Unidos. Por lo tanto, la ESMA nos está prohibiendo de facto que compremos ETFs cotizados en Estados Unidos. Y esto es un problema muy grande porque en Estados Unidos existen miles de ETFs, muchos más que en Europa. Son más baratos, son más líquidos. Pero nosotros no podemos comprarlos, nosotros nos tenemos que conformar con los ETFs que cotizan en Europa. Esto también se ha visto como una ayuda de la ESMA a las comercializadoras y a las gestoras europeas para que no tengan que competir con las americanas que ofrecen un producto igual de bueno pero más barato, por lo tanto un producto mejor. Es cierto que si alguna gestora americana quiere comercializar sus ETFs en Europa para que lo compre los inversores europeos, puede hacerlo, pero tiene que domiciliarlo aquí, tiene que sacar nueva documentación y es posible que a muchos no les salga rentable, porque su mayor clientela para esos ETFs está en América y está en otros países, no en la Unión Europea. ¿Están perdiendo una parte del pastel? Sí, están perdiendo, pero no les compensa. Y también, como sigues siendo tan listo, me preguntarás, pero no hay ninguna manera, imposible, no hay ninguna manera de que yo compre ETFs de Estados Unidos. Pues resumiéndolo mucho, hay dos maneras de que tú puedas comprar ETFs de Estados Unidos. La primera es que seas un inversor cualificado. Hay dos tipos de inversores, los inversores cualificados o institucionales y los inversores particulares, como somos tú y yo. La ESMA te permite comprar participaciones de ETFs americanos si eres un inversor cualificado. ¿Y qué hay que hacer para ser un inversor cualificado? Pues bien, hay 3 requisitos que hay que cumplir para ser un inversor cualificado. El primero de ellos es tener una cuenta, un patrimonio, una cartera de más de $500,000 de euros. Si lo cumples, puedes seguir escuchándome. El segundo requisito es que durante un año, todos los meses, realices 2 o 3 operaciones en bolsa de Estados Unidos, de un importe bastante elevado. ¿Qué pasa si un mes no realizas las 2 o 3 operaciones porque no sale nada que quieras comprar o porque no quieres vender nada de lo que tengas? Pues si un mes no llegas a ese requisito, te quitan la autorización y tienes que esperar un año más para volver a poder comprar ETFs de Estados Unidos. Y el tercer requisito es que hayas trabajado alguna vez en una compañía relacionada con el mundo financiero. Ni siquiera te exigen un puesto en particular de director financiero, de contable. No, simplemente una empresa del sector financiero. Si no cumples estos requisitos, tienes que cumplir los 3 a la vez. Si no los cumples, hay otra forma de comprar ETFs americanos residiendo en la Unión Europea. Hacerlo a través de un broker que no esté regulado por el ESMA. ¿Qué brokers no están regulados por el ESMA? Pues todos los brokers que no operen en la Unión Europea. Tú puedes abrirte una cuenta en un broker de un país que no sea de la Unión Europea y comprar ETFs americanos. El problema de esto es evidente, no son tan accesibles como los brokers de la Unión Europea. Para abrirte una cuenta en un broker que no sea de la Unión Europea va a ser muy difícil, porque ¿qué opciones tenemos? Brokers de Suiza que te van a poner algún problema si no eres muy pudiente, o brokers domiciliados en paraísos fiscales. Y abrirte una cuenta de un broker domiciliado en paraísos fiscales siempre es un riesgo bastante grande. Tendrías que investigar muy bien antes de abrir la cuenta si el broker es de fiar, si tu dinero va a estar seguro y cómo va a ser el proceso tanto de abrir la cuenta como luego de retirar el dinero. Así que si quieres comprar ETFs de Estados Unidos, hay dos opciones. O tienes mucho dinero o te la juegas con un broker de fuera de la Unión Europea. Así que lo único que podemos hacer es comprar fondos más caros de la Unión Europea, menos líquidos, todo gracias a nuestra querida Unión Europea. Te comenté en el vídeo anterior, en los ETFs de videojuegos, que por suerte algunas gestoras americanas están viendo esto como un problema y como una oportunidad y están lanzando algunos de sus fondos más famosos o sus fondos más deseados en euros y cotizando en la Unión Europea. Esto va a hacer que podamos acceder a aquellos fondos que las gestoras americanas decidan que también coticen en la Unión Europea. Y como siempre digo, cualquier norma, cualquier ley que lleve al inversor a tener menos posibilidades de elección
Es una ley que hay que abolir. Lo importante es tener opciones y tener la decisión de elegir uno u otro según nuestro estilo de inversión y nuestro perfil. No porque la Unión Europea nos diga que estos ETFs son muy malos para ti, porque nosotros te cuidamos, nosotros sabemos lo que es mejor para ti. No tenemos que caer en el paternalismo. El Estado no es nuestro padre, la Unión Europea no es nuestra madre. Tenemos que ser plenamente libres para elegir lo que queramos, pero también, evidentemente, ser plenamente responsables de esa decisión. Y este ha sido un nuevo vídeo de Inversiology. Nos vemos la semana que viene. Suscríbete. Saludos.